siglo XVII, el españoleto, me parece que se llamaba Magdalena Valerio o algo así, el españoleto pintó a la familia, y es muy curioso porque vamos, se representaba el marido, no sé si conocen ese cuadro, lo han visto alguna vez, si no lo ponen en internet, la mujer barbuda, y seguramente que les sale. Y era habitual, en el siglo XVII era bastante habitual, o sea, como era una cuestión extraña. De hecho se hizo un cuadro con su mujer que tiene una barba, pues estas enormes. Entonces, dos preguntas. Una, la cuestión biológica de cómo es posible también que en ese ciclo que has explicado también, en la mujer, en qué medida se puede dar. Y otra cuestión que es más que es de antropología, que en todo este recorrido que has hecho, que ha predominado mucho más lo biologicista, pues yo creo que es muy importante, y sobre todo en otras culturas que no son la occidental, el papel que el cuerpo, ya no solamente la barba, sino el cuerpo, la representación del cuerpo como un imaginario, como tal. Entonces eso también es muy importante, todo lo que supone el cuerpo, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Nada, gracias a ti por la pregunta. El cuadro que comentas de la mujer barbuda lo conozco y, de hecho, sí, eso... es verdad que el diagnóstico retrospectivo, que llamamos en medicina, es muy difícil de hacer, porque no es lo mismo tener un paciente, ¿no?, delante que conocer datos de un paciente, porque lo que han escrito, lo que han pintado sobre él. Creo que en concreto de esa mujer se sospechan dos posibles patologías. Una sería el síndrome de ovario poliquístico y otra sería un carcinoma suprarrenal. En ambos casos, lo que al final vamos a tener es, al final todos, por resumirlo así de forma sencilla, todos, hombres y mujeres, tenemos hormonas que consideramos masculinas y otras que consideramos femeninas, pero en estas patologías en concreto se puede hacer que una mujer tenga un exceso de andrógenos. Entonces, como este exceso de andrógenos tiene lugar, pues puede hacer que crezca pelo terminal en zonas donde los folículos pilosos son sensibles a ellos. Al final, el ser humano, en potencia, todos somos hombres y mujeres, entonces esas estructuras están como latentes y si se ponen las hormonas, ya sea de forma exógena o endógena por este desequilibrio hormonal, pues se puede desarrollar el vello tanto en la cara como en otras zonas. Eso sería lo de la mujer barbuda. Y luego lo otro, me parece súper interesante tu aporte, pero claro, como tenía que acotar, también he advertido eso de que me iba a limitar a la historia occidental y lo de las barbas, pero me parece muy interesante lo de ampliar la imagen del cuerpo y de otras culturas, porque en otras muchas culturas, musulmana, asiática, etcétera, la barba también tiene un valor súper relevante y simbólico, que no he mencionado por ser un poco más breve, pero me parece un campo muy interesante. Gracias por la charla. Y dos cuestiones. Yo he sido profesor también y tuve la oportunidad de estar trabajando en Portugal, y me llamó mucho la atención que me hablaban de las mujeres con bigote del norte-este de Portugal. Pensaba que me estaban tomando el pelo, hasta que fui y vi que sí, que todas tienen unos mostachos y se sienten orgullosas. Es verdad que no se corresponde con un nivel cultural elevado. Quizás son más mujeres que están en el campo, a la agricultura y tal, pero hay pueblos donde tienen unos mostachos potentes. Y no sé si tienes algún comentario de por qué ocurre eso y no ocurre en otras partes de Portugal. Y la otra, no sé si es mito, pero yo he escuchado muchas veces que la calvicie era símbolo de potencia sexual, en contraposición a lo que explicabas. Cuanto más calvo sea, más potente es. Quédatelo por si quieres apuntar algo. Pues respecto a lo de las mujeres con bigote que decías, pues pueden ser dos cosas. Uno es que hay cierta, como he dicho, hay distintos perfiles, hay una individualidad genética o personal o variabilidad que hace que haya gente con más o menos sensibilidad, y ya digo que ese vello o pelo puede estar ahí genéticamente, o puede haber zonas, por lo que sea, porque haya más endogamia, que haya ciertas patologías, por ejemplo, ovario poliquístico o problemas de las suprarrenales, que no voy a concretar ahora a nivel científico, pero que pueden hacer que haya cierto nivel un poquito más alto de lo habitual de andrógenos en esas mujeres y por eso tengan más desarrollo como pelo terminal en esas zonas.
Otra cuestión es que es un poco más sociocultural, es que la mujer históricamente ha tenido muchas más presiones a nivel estético para depilarse y quitarse pelo que a lo mejor todo el mundo tiene y no hemos visto. Entonces creo que también es una cuestión sociocultural importante que podríamos o no entrar ahí, que la mayoría de las mujeres van depiladas en general. Entonces, a lo mejor ese estrato de la población no se habituaba. Y luego, respecto a la pregunta de la alopecia androgénica o la calvicie, no, en realidad es lo decisivo es la sensibilidad del folículo piloso. 2 personas con el mismo nivel de andrógenos, una puede estar calva y otra no, y es por la sensibilidad de su pelo, que eso también tiene un componente genético importante. Incluso una persona con los andrógenos más bajitos y otra muy alta, si su pelo es sensible a eso, a la miniaturización, se va a quedar calvo aunque tenga más andrógenos. Es verdad que los andrógenos son decisivos para que se dé ese proceso, porque de hecho muchos tratamientos lo que hacen es bloquear parte de los andrógenos para que uno no se quede calvo, pero tiene que existir esa sensibilidad para que se dé la caída del pelo. No es un símbolo, es totalmente un mito. Hola Alejandro, buenas tardes. Hay 10 cosas bastante curiosas. Una cosa es una cosa que te quiero preguntar. Para la piel... ¿No se oye? Sería bueno dejarse la barba de vez en cuando para mejorar la piel, porque yo noto que me se irrita mucho. Y otra cuestión, con lo que he visto del pavo real, de la evolución, Darwin decía que era un error de la evolución el pavo real. Pues ahora ya el resto, es verdad que en evolución todos son teorías, ¿no? Pero parece que esos rasgos, como digo, y en general, por eso he hablado de caracteres sexuales secundarios, suelen ser llamativos, pero parece que la explicación más lógica de su conservación es esa, ¿no? Que dé un beneficio evolutivo a nivel reproductivo. Y digamos que la cola del pavo real es nuestra barba, igual que otras cosas. Y la otra pregunta, eso también depende de cada persona y de la piel de cada uno. Si tú encuentras mejores en tu piel, yo lo haría, pero eso ya es una decisión individual, el llevar una barba, y es una decisión más de cuidado estético y personal. Pero... el pavo real, él decía que era presa fácil para los depredadores. Claro, pero por eso es tan llamativo. ¿Cómo se ha conservado ese rasgo? Si en realidad lo que van a hacer es, soy una diana súper visible, ¿por qué se ha conservado esto? Pues la explicación que se da es que les da mucho, compensa, ¿no?, ese riesgo a nivel depredadores con la ventaja que le da a nivel selección intersexual. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar una cosa, es que me ha chocado lo del bigote de las mujeres esas de Portugal. ¿La barba cuando se afeita coge fuerza el pelo y sale más? ¿O eso es un mito? Eso es otro mito también, sí. Porque al final el pelo es el mismo, lo que pasa es que al afeitarlo, como se ve como el corte, parece más grueso, pero en realidad el pelo es igual, es el mismo. Tanto en hombres como en mujeres. Tanto en hombres como en mujeres, sí. Eso es una cuestión, ¿no?, digamos, de la imagen, ¿no?, del punto de corte, pero es lo mismo, sí. Otra cosa son otro tipo de depilaciones, sí, que como la láser, ¿no?, y todo esto, al final se acaba debilitando mucho el folículo piloso, ya sea por la tracción o por el daño que se le hace con la frecuencia del láser. Pero lo que es el afeitado hace que el pelo sea el mismo, simplemente es un corte del pelo, no lo cambia, no cambia su estructura ni debilita el folículo. Buenas tardes, a ver si... ¿Oye? La duda que tengo, ¿por qué los toreros no se dejan ni barba ni bigote? Pues eso no lo sé, pero probablemente tenga alguna explicación a nivel cultural. ¿Por qué los toreros nunca se pueden dejar barba o bigote? Las pastillas sí se pueden dejar hasta cierta longitud, pero luego... El toreo, el moderno que conocemos ahora del siglo XVIII y XIX fundamentalmente, es un ritual, digamos que femenino, ¿no? Es un ritual masculino y femenino, es decir, el torero, eso en la conferencia lo dijimos, el torero realmente cuando sale a tocar sale mujer, va vestido como una mujer, se arregla como una mujer, el tocado que lleva era de una mujer, la capa que lleva el capote baila con la bailarina, y en el proceso, todo el proceso del toreo termina siendo hombre, termina siendo hombre.
Entonces, en toda la creación del torero moderno, lo que hubo precisamente fue eso, una feminización del cuerpo. De hecho, los toreros no tienen que ser torero y tal, porque lo que quiere explicar es eso, es el proceso de masculinización de todo, y termina matando, o sea, termina ya siendo un macho, termina matando y termina ya siendo un hombre. Entonces, claro, tiene que salir mujer. De hecho, el pelo, el tocado que llevaban, lo que es la montera, en los primeros toreros era un tocado exactamente de mujer. Tú ves una mujer del siglo XVIII y ves un torero como se vestía en el siglo XVIII y era exactamente igual que una mujer, era exactamente igual que una mujer. Entonces, claro, tenía que ser sin pelo, tenía que ser sin pelo. Ahora ya te puedes ir. Era antes de que te fueses. Es que tienen que venir a todas las conferencias, es que aprendemos cosas muy, muy interesantes. Bueno, pues ahora yo creo que ya sí, muchísimas gracias Alejandro por esta maravillosa conferencia muy interesante. Y nada, tan solo recordarles que el jueves que viene seguimos, jueves 22 de febrero, también a las 6 de la tarde, aquí en este salón de actos, y será en este caso el cirujano plástico del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Pedro Liria, y la conferencia lleva por título La epidemia de los arreglos, el culto al cuerpo desatado. Yo creo que también es muy interesante, así que les esperamos. Gracias por venir.